Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 3. Debido a la situación en el norte, las tropas de reserva de Dorne comenzaron a movilizarse hacia la frontera norte. Además, algunas mujeres nobles de las fortalezas militares del norte fueron enviadas a las regiones más seguras del sur de Dorne. La Casa Daine, una de las familias militares más poderosas del norte de Dorne, vio a Azara Daine, hermana de la Espada del Mañana, tomar residencia temporalmente en la casa de huéspedes real en Lanza del Sol. En el jardín, Urik vio a la otrora vibrante Azara, a quien había conocido en Bastión de Tormentas, ahora pálida y visiblemente embarazada. Al ver su desánimo, se acercó para entablar conversación. Quizás considerando a Urik tan solo como una niña demasiado pequeña para comprender, Azara poco a poco se abrió, revelando su pasado. Se había enamorado de Eddard Stark en el torneo de Arenal. En aquel entonces, Eddard era el hijo menor de la alta casa, y ella, una noble, tenía un estatus igualmente adecuado. Se amaban profundamente, y Azara estaba embarazada de él. Incluso habían hablado de matrimonio. Sin embargo, el mundo de Eddard se trastocó por completo cuando su padre y su hermano mayor fueron asesinados. De la noche a la mañana, se convirtió en guardián del norte. Estalló la guerra y se vio obligado a casarse con Catelyn Tully, la prometida de su hermano, para fortalecer sus alianzas con las tierras de los ríos. Para colmo, la noticia de que Eddard lideraba fuerzas para atacar Dorne llegó a Azara, dejándola devastada. Urik, con su habitual lengua afilada, reprendió a Eddard, tildándolo de traidor y sinvergüenza despiadado, acusándolo de abandonar a Azara y a su hijo nonato. Continuó su diatriba hasta que incluso Azara ya no pudo escucharlo y lo instó a detenerse. Urik suavizó el tono, explicando que Eddard no tenía otra opción. Desglosó la situación tras la muerte de su padre y su hermano. La necesidad de venganza, el deber de unir al norte y la alianza con las tierras de los ríos. Azara se tranquilizó un poco al escuchar su razonamiento. La batalla del Tridente, ahora sin las fuerzas de Dorne, resultó en menos bajas para los rebeldes en comparación con la cronología original. Robert Baratheon salió ileso de la batalla, lo que le permitió liderar personalmente la carga sobre Desembarco del Rey con Eddard Stark como su segundo al mando. Las fuerzas realistas sufrieron pérdidas aún mayores, y la noticia de su derrota sumió en el caos a Desembarco del Rey, desmoralizando a la población. Al ver el cambio de rumbo de la guerra, Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, aprovechó la oportunidad. Movilizó sus fuerzas y marchó sobre Desembarco del Rey con el pretexto de apoyar a Roberto. Atacando antes de que los rebeldes pudieran reagruparse, el ejército de Tywin abrió una brecha en las murallas de la ciudad y lanzó un brutal saqueo en nombre de Roberto. Para cuando Roberto y sus fuerzas llegaron, Desembarco del Rey había sido devastado. Robert y Eddard, junto con sus comandantes, asaltaron la Fortaleza Roja, solo para encontrar a Jaime Lannister sentado en el trono de hierro con el cadáver del Rey Loco a sus pies. En medio del caos, los leales vasallos de Tywin, Gregor Clegane y Amory Lorch, habían asesinado brutalmente a la esposa de Rhaegar Targaryen, Elia Martell, así como a los hijos de Rhaegar, el príncipe Aegon y la princesa Rhaenys. La esposa del Rey Loco, la reina Raella, y el hermano menor de Rhaegar, el príncipe Viserys, desaparecieron sin dejar rastro. Robert Baratheon ascendió al trono de hierro y se autoproclamó rey. Eddard Stark recibió la misión de liderar al ejército hacia el sur para aliviar el asedio de Bastión de Tormentas. Urik y Renly residieron un año en Lanza del Sol. Urik usó algunos fondos para sobornar a los guardias del palacio. Aunque no era posible salir del palacio, aún se podían enviar y recibir mensajes. En cuanto a la ciudad, familias centenarias tenían espías en sus respectivas fortalezas, por lo que la comunicación, aunque lenta, seguía siendo posible. Urik mantuvo correspondencia con Stannis y Robert, aunque con retrasos. Durante su estancia en Lanza del Sol, Urik solía pensar en el hermano de Azara Daine, la Espada del Amanecer. Inspirado, recopiló los singulares estilos de lucha de las 4 serpientes de arena en 4 libros separados como regalo para las chicas. Con una edad mental de 30 años, Urik no les guardaba rencor a las niñas. Tras casi un año juntas, sus travesuras habían disminuido, y las chicas le resultaban una compañía agradable. Además, planeaba usar estos manuales para enseñarle a Renly más adelante. Este mundo tenía un gran defecto en cuanto a estilo de lucha. Dependían por completo de las tradiciones familiares y se transmitían oralmente. Si bien esto garantizaba la protección de las técnicas familiares, también las hacía vulnerables a perderse si un miembro clave perecía.
Por ejemplo, si la espada del amanecer perdiera, la casa Daine podría perder su legado durante décadas, como lo había demostrado la historia. Los 4 libros se titulaban según las armas elegidas por las chicas. Técnicas básicas de látigo de Obara, Introducción al lanzamiento de cuchillos de Nymeria, Fundamentos de las dagas de Tiene y Técnicas básicas de lanza corta de Ariane. Cada libro incluye entrenamiento físico básico, métodos sencillos para el tratamiento de lesiones e ilustraciones paso a paso de las técnicas, con instrucciones completas sobre ejecución, aplicación de fuerza, contramedidas y variaciones. Urig fue más allá al desglosar cada técnica en movimientos individuales, dedicando una página a cada uno. Este enfoque sistemático era inaudito en este mundo. Al reflexionar sobre cómo incluso trucos absurdos como el golpe relámpago de 5 látigos podían volver a ganar popularidad en este mundo, Urig consideró una lástima que las auténticas técnicas de combate aquí estuvieran en peligro de perderse para siempre. La historia continuó su curso habitual. Robert Baratheon se autoproclamó rey de los 7 reinos y protector del reino, adoptando el nombre real de Roberto I. Tras su coronación, se concentró en erradicar las fuerzas leales restantes dispersas por Poniente. Mientras tanto, Urig comenzó a planificar su partida de Dorne. Mientras reflexionaba sobre las últimas novedades del norte, Nymeria y Tiene irrumpieron repentinamente en su habitación. Mi padre ha vuelto. Te va a matar. Tienes que escapar con nosotros ya, exclamó Nymeria, agarrando la mano de Urig con urgencia, mientras Tiene parecía igualmente angustiada. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, un gran contingente de guardias entró en el jardín, rodeando a Urig y Renly. Los guardias de Bastión de Tormentas, desarmados y sin preparación, fueron rápidamente sometidos con mínima resistencia. La mano de Nymeria estaba húmeda de sudor mientras agarraba la de Urig, temblando visiblemente al ver a los guardias acercándose. El príncipe Doran ha convocado a Urig y Renly al Salón del Trono, anunció el capitán de la guardia, haciendo un gesto a sus hombres para que capturaran a los muchachos. Urig se giró para tranquilizar a Nymeria, con un tono tranquilo y mesurado. No te preocupes. El príncipe no planea matarnos. Solo quiere hablar. Dentro del Salón del Trono, el príncipe Doran se encontraba enfrascado en una acalorada discusión con su hermano, Oberyn Martell. Varios ministros estaban sentados cerca, mientras que los nobles permanecían a un lado, con expresiones tensas. Cuando Urig y Renly entraron, Oberyn se giró y desató un torrente de furia. Mi tío ha muerto. Mi hermana ha muerto. Y sus 2 hijos han muerto. Robert es el asesino. Aunque estaba desarmado, la voz de Oberyn era tan aguda como una espada, y guardias con lanzas lo flanqueaban, en postura alerta. Renly se quedó paralizado de terror, incapaz de moverse. Urig, sin embargo, notó que Oberyn no había hecho nada más que gritar, señal de que el príncipe Doran probablemente ya le había explicado la situación. La relación previa entre Urig y Oberyn era, en el mejor de los casos, tenue, forjada únicamente por la conexión de Urig con Robert. Su relación no era más estrecha que la de un estudiante universitario con un alumno de primaria. Ahora que la enemistad había surgido, Urig sabía que su magia podía eliminar a Oberyn con facilidad, pero también temía la infame afición de Oberyn por el veneno, un peligro que la magia tal vez no pudiera contrarrestar. Sus altezas. Comenzó Urig, dirigiéndose tanto a Doran como a Oberyn. La muerte del príncipe Lewin Martell en el campo de batalla fue honorable. En cuanto a los asesinatos de la princesa y sus hijos, los verdaderos culpables son los hombres de Tywin Lannister de las tierras del oeste. Hizo una pausa, asegurándose de que la sala absorbiera sus palabras antes de continuar. Ambos conocen bien la situación en aquel momento. La rebelión fue liderada principalmente por el norte, las tierras de los ríos y las tierras de la tormenta. Mientras tanto, Tywin Lannister y las tierras del oeste se mantuvieron visiblemente neutrales, negándose a tomar partido. Fue una jugada calculada. Tywin esperaba a ver qué bando prevalecería antes de comprometerse. Urig dio un paso adelante, con voz firme y firme. Tras la decisiva victoria de los rebeldes en el Tridente, la captura de desembarco del rey se hizo inevitable. Robert ya había dado órdenes de perdonar la vida a la familia real. Pero entonces Tywin lanzó un asalto repentino contra desembarco del rey. Aunque afirmó luchar bajo el estandarte de mi hermano Robert, sus acciones revelaron una historia diferente. Los suministros y las riquezas que se apoderó fueron devueltos a Roca Casterly, lo que reveló sus verdaderas intenciones: explotar el caos para su propio beneficio. Urig miró a Oberyn directamente a los ojos. Los sucesos ocurridos en la Fortaleza Roja ya deben ser conocidos por todos. Jaime, como miembro de la Guardia Real, efectivamente mató al rey.
Pero fueron los hombres de Tywin, concretamente Gregor Clegane, quienes asesinaron a tu hermana y a sus hijos. En aquel entonces, solo las fuerzas de los Lannister ocupaban la Fortaleza Roja. Urig confiaba en que los dos príncipes ya lo sabían. La información había sido corroborada por los espías y nobles de Dorne en desembarco del rey. La evidencia era clara e indiscutible. Sin embargo, para calmar la ira de Oberyn, Doran insistió en que Urig, como hermano de Robert, volviera a contar la historia en presencia de la corte, asegurando así que tanto los nobles como los guardias pudieran difundir la verdad por todo Dorne. Mi hermano Robert alzó sus estandartes solo contra el rey loco y Raegar. Nunca atacó a la reina Rhaella ni al príncipe Viserys. De hecho, cuando huyeron, se abstuvo de perseguirlos. Cumplió su promesa de no dañar al resto de la familia real. Esto era un invento descarado. Robert no le había dado mucha importancia, y mucho menos había dado tales órdenes, pero Urig necesitaba proteger la reputación de su hermano. La expresión de Doran cambió sutilmente. La insinuación de que Robert había permitido deliberadamente que la reina y el príncipe escaparan era nueva para él. El rostro de Oberyn se suavizó ligeramente al enterarse de que otros miembros de la familia Targaryen se habían salvado. Doran miró a su hermano menor antes de dirigirse a Urig. Tu hermano Robert se ha proclamado rey de los 7 reinos. Los ejércitos del dominio y Dorne, que asedian Bastión de Tormentas, han comenzado su retirada. El dominio ya ha jurado lealtad al trono de hierro, pero Dorne no lo hará. Desde su creación, Dorne nunca se había doblegado formalmente ante ningún rey de los 7 reinos. Sus lealtades solían asegurarse mediante alianzas matrimoniales, que, como mucho, parecían alinearse con el reino. Con un nuevo gobernante ahora en el trono, Doran sintió la necesidad de reafirmar formalmente su postura. Bueno, mi hermano Robert no ha compartido esos asuntos con nosotros los niños, respondió Urig, fingiendo inocencia para mantener el ambiente liviano. Todos decidieron ignorar las verdades tácitas y mantener la conversación civilizada. Ahora que la guerra ha llegado a su fin, Robert y yo hemos hablado de los próximos pasos. En 3 días, celebraremos la ceremonia de compromiso. Los matrimonios solían utilizarse para resolver las divisiones tras una guerra, un método común para reconciliar a las facciones en pugna. Con el reciente derramamiento de sangre, era esencial que el rey Roberto y Dorne restablecieran su relación. En circunstancias normales, el propio Robert se habría casado con una princesa dorniense, consolidando así la paz. Sin embargo, Robert ya había llegado a un acuerdo con Tywin Lannister para casarse con Cersei. Tywin se había retirado a las tierras del oeste, mientras Jon Arryn servía como mano del rey interina. Tras consultar con su consejo, Roberto decidió apoyarse en sus hermanos para fortalecer las alianzas. Como rey, la posición de sus hermanos aumentó naturalmente. Stannis, quien había demostrado su valía en el campo de batalla, estaba a punto de ser nombrado señor supremo. Roberto originalmente tenía la intención de que Stannis se casara con la princesa dorniense, pero Dorne se opuso al acuerdo. La hija mayor de Doran, Arianne Martell, era la primera en la sucesión al trono. Además, Doran aún albergaba la esperanza de una restauración de los Targaryen, con Viserys Targaryen aún con vida en Rocadragón. Intentó mantener a Arianne disponible para una posible alianza matrimonial con el príncipe exiliado. Siendo Arianne su única hija y el resto de sus hijos varones, Doran se mantuvo firme en sus negociaciones. Ambas partes continuaron sus deliberaciones, intentando alcanzar un acuerdo adecuado. Urig, comprendiendo la situación, propuso que Renly o él mismo se casaran con una de las hijas del príncipe Oberyn. Dado que Urig y Renly eran jóvenes y carecían de títulos, su estatus era naturalmente inferior al de Stannis. En consecuencia, el partido dorniense pudo rebajar el estatus de su propio candidato en consecuencia. Al no quedar hijas del linaje de Doran, Oberyn tuvo que ofrecer a una de las suyas. Aunque sus hijas nacieron fuera del matrimonio, Oberyn pudo declararlas oficialmente herederas legítimas, otorgándoles derechos hereditarios. Tras recibir esta propuesta, Robert la discutió con su consejo. Dorne estuvo de acuerdo y decidió un compromiso matrimonial entre Renly, que cumplía 5 años, y la hija mayor de Oberyn, Ovarra Sand, de 10. Aunque el acuerdo aún no se había anunciado públicamente, las largas negociaciones habían provocado filtraciones internas, e incluso los participantes del compromiso estaban al tanto de la situación. Los niños no podían controlar sus emociones. Renly, aterrorizado por el temperamento de Ovarra, hacía berrinches y lloraba sin parar, rechazando el enlace. Sus interrupciones resonaban a diario en las habitaciones de invitados. Por otro lado, Ovarra le dijo a su padre que quería matar a Renly y a Urig.
Esto provocó un nuevo estancamiento en las negociaciones. Ante tal caos, Urik decidió sacrificar sus propios intereses por la estabilidad del reino. Propuso casarse con la segunda hija de Oberyn, Nymeria Arena. La hija mayor era demasiado mayor y estaba llena de intenciones asesinas. Sin embargo, Nymeria, que solo era 3 años mayor que Urik, siempre había sido más accesible. Cabe destacar que su madre era una noble, lo que convertía a Nymeria en una bastarda de alta cuna. Oberyn la había criado como hija legítima en su casa. Ambas partes finalmente llegaron a un acuerdo. La ceremonia de compromiso se celebrará dentro de 3 días en el salón de banquetes del palacio, anunció el príncipe Doran. Después de la ceremonia, zarparán rumbo a Bastión de Tormentas. Los nobles y señores presentes sonrieron y felicitaron a Oberyn. Urik notó la transformación en el comportamiento de la nobleza dorniense. Quienes habían seguido a Oberyn con expresiones de enojo ahora sonreían encantados. Parecía que los cortesanos ávidos de poder se comportaban igual en todas partes. El barco ya se hundió. Que regresen caminando, murmuró Oberyn enojado mientras salía furioso. Aunque su temperamento se había calmado un poco, Oberyn seguía furioso. Tras haber mostrado tanta furia en público, necesitaba mantener su orgullo a pesar de las concesiones. El día antes de la ceremonia de compromiso, Oberyn declaró oficialmente a Nymeria su heredera legítima en presencia de su madre y varios nobles, dándole el apellido Martell. La ceremonia contó con la asistencia de numerosos nobles dornienses residentes en Lanza del Sol, ya que marcaba tanto un compromiso real como el fin de la guerra. Urik y Nymeria Martell se encontraban en el centro del salón, ataviados con el atuendo tradicional dorniense, con la tercera hija de Oberyn, Tiene Sand, como doncella de Nymeria. Tras la muerte del padre de Urik, le correspondió a Renly entregar el contrato matrimonial, con el sello de Robert, al testigo, el príncipe Doran. Oberyn lo selló con su sello como padre de Nymeria, formalizando el acuerdo. El contrato representaba un vínculo inquebrantable. Quien lo deshonrara sufriría la vergüenza de la traición y la infidelidad. Una vez concluidas las formalidades, Renly dejó atrás sus preocupaciones y disfrutó del festín, comiendo y bebiendo a su antojo. Nymeria, aún joven y con solo una comprensión parcial de las implicaciones del acuerdo, parecía encantada. Sabía que, de mayores, vivirían juntos y sonreía a menudo a Urik, lanzándole ocasionalmente miradas furtivas. Ambos siguieron a Oberyn por el salón, saludando y bebiendo con varios nobles. Al día siguiente, Urik, Renly y sus guardias se prepararon para partir hacia Bastión de Tormentas. Tras el hundimiento del barco por parte de Oberyn, no tuvieron más remedio que viajar a pie. Oberyn, fiel a su declaración previa al compromiso, se negó a rescindir sus órdenes. Urik tendría que soportar algunas penurias como muestra ante ciertos nobles, permitiéndoles desahogar sus frustraciones. Ningún comerciante se atrevió a venderles un barco en la ciudad, lo que obligó al grupo a abandonar Lanza del Sol a pie y dirigirse al oeste. Su plan era pasar primero por la gracia de Dios y luego llegar a Thor para comprar una embarcación. Mientras tanto, Azar Adaine, de regreso a su hogar en Starfall, decidió acompañarlos hasta la gracia de Dios, donde se separarían. Afuera de las puertas de Lanza del Sol, Renly ya había subido a un carruaje, y el convoy estaba empacado y listo para partir. Ningún adulto acudió a despedirlos. En su lugar, la princesa Ariana y Obara San representaban a sus padres, observando en silencio desde un costado. Solo Nymeria y Tiene se despedían frente a Urik. Urik sacó un bulto del carruaje. Dentro estaban los manuales que había escrito, cada uno con técnicas básicas entrelazadas con ideas basadas en su propio conocimiento. Estos libros fueron sus regalos de despedida para las 4 chicas. Repartió los libros por nombre. Tanto Ariane como Obara aceptaron los regalos, con expresiones ligeramente suavizadas. Tiene, al recibir su libro, rompió a llorar, sabiendo que su amiga íntima de 1 año se iba. Urik le dio unas suaves palmaditas en la cabeza para consolarla. Finalmente, le dio a Nymeria su libro. Solo tengo 5 años, y tú solo 8, dijo. Por ahora, debemos separarnos, pero cuando crezca, volveré por ti. Nymeria asintió en señal de acuerdo. Temiendo que ella también comenzara a llorar, Urik subió rápidamente al carruaje y ordenó a los guardias que se pusieran en marcha. Dorne, aunque conocida por sus vastos desiertos, cuenta con tierras fértiles y abundantes ríos en sus regiones orientales, salpicadas de palmeras y exuberantes campos. El convoy llegó a Tablón y encontró una posada para pasar la noche. Como Azar Adaine estaba embarazada y no tenían prisa en el viaje, el grupo prefirió un ritmo más tranquilo. El fin de la guerra trajo la paz entre Dorne y desembarco del rey, reforzada por el compromiso real.
Los guardias de la casa Daine y el séquito de Warwick compartieron una copiosa comida en el salón principal de la posada, riendo y bebiendo juntos. Mientras tanto, Asara, su doncella, Warwick y Renly compartían una mesa más tranquila. Aunque la comida carecía del refinamiento de las casas nobles, había pan y carne de sobra para todos. La posada bullía de actividad, ya que su proximidad a Lanza del Sol garantizaba una buena seguridad. No había bandidos ni mercenarios de los que preocuparse, solo comerciantes y viajeros de paso. Mientras comían, un bardo entró en el salón. Habló brevemente con el posadero en la barra, recibió una copa de vino y luego colocó un taburete en el centro de la sala. Sentado cómodamente, comenzó a cantar. Los bardos, siempre viajeros, interpretaban canciones, recitaban poesía o contaban historias allá donde iban. Desempeñaban un papel fundamental en la difusión de las hazañas de los héroes, a menudo inmortalizándolas en baladas o poemas épicos. Entre los vagabundos mejor informados, también eran fuentes invaluables de noticias y tradiciones. En este mundo, no existían las tabernas como establecimientos diferenciados. Los lugares que servían comida invariablemente también ofrecían bebida. Los posaderos recibían con agrado a los bardos, sabiendo que cuanto mejor fuera la música o las historias, más beberían los invitados y mayores las ganancias. Un bardo se ganaba el alojamiento con su actuación, y los invitados a veces pagaban un extra por recitaciones o cuentos privados en sus mesas. Para indicar su disposición a recibir a un bardo, los posaderos ofrecían una copa de vino tras una breve introducción. Una vez aceptado, el bardo podía comenzar su actuación. Sin embargo, los bardos famosos solían exigir el pago por adelantado. Después de terminar su primera canción, el bardo anunció su próximo relato. La historia de Eddard Stark y Arthur Dayne, la espada de la mañana. Warwick ordenó de inmediato a sus guardias que trajeran al bardo a su mesa. Asara aferró con fuerza la mano de su doncella, con las emociones destrozadas. Uno era el padre de su hijo nonato, y el otro, su hermano. Los guardias se reunieron a su alrededor, ansiosos por que comenzara la historia. La historia de Eddard Stark y Arthur Dayne comienza con la participación del príncipe Raegar en el torneo de Arenal, comenzó el bardo. Concéntrate únicamente en Eddard y Arthur, interrumpió Warwick. El bardo, imperturbable, dio un sorbo a su bebida para humedecerse la garganta. Las historias con contexto adicional solían generar más dinero, pero ya se había topado con oyentes impacientes muchas veces. Esta vez, se conformaría con una recompensa menor. Muy bien, empezaré por el motivo por el que se conocieron, dijo. Tras la ascensión al trono de Robert Baratheon, envió a Eddard Stark al sur para aliviar el asedio de Bastión de Tormentas. Los ejércitos del dominio Idorne, tras no haber logrado penetrar el castillo después de un año, vieron que la situación se volvía en su contra. Negociaron la paz con el nuevo rey y comenzaron su retirada. Gracias a los soldados capturados en desembarco del rey, Robert supo que el príncipe Raegar había ordenado a la Guardia Real que llevara a Lyanna Stark al dominio. Envió a Eddard, quien ya estaba en el sur, a perseguirlos. Finalmente, Eddard los rastreó hasta la frontera de Dorne y las tierras de la tormenta. La Guardia Real, escasa en número, llevó a Lyanna a la Torre de la Alegría. Eddard dejó atrás a su ejército y se llevó a 7 señores y caballeros del norte para exigir la liberación de Lyanna. La Guardia Real se negó a entregarla, y ambos bandos se enfrentaron. 7 contra 3, continuó el bardo, luchando según el código de caballería. Del lado de Eddard, Lord William Dustin, Ser Ethan Glover, Ser Martin Cassell, Ser Theodule y Ser Mark Griswold cayeron en batalla. Solo Olandre sobrevivió, aunque gravemente herido. Asara suspiró aliviada ante la mención de la supervivencia de Eddard, pero su rostro permaneció tenso, esperando noticias de su hermano. Del lado de la Guardia Real, Ser Gerald Hightower, su Lord Comandante, y Ser Oswell Went fueron los primeros en caer. En el duelo final, Eddard Stark derrotó a Ser Arthur Dayne. Los 3 caballeros de la Guardia Real se negaron a rendirse y eligieron la muerte para proteger su honor. Después de la muerte de Arthur, Eddard entregó personalmente la espada del alba a la casa Dayne, devolviéndola a su familia. El bardo concluyó su relato, pero el peso de sus palabras dejó a Asara devastada. Traicionada por el padre de su hijo, quien también había asesinado a su hermano, lloró desconsoladamente. Warwick, sin saber cómo consolarla, le entregó al bardo una moneda de luna de plata y lo despidió. Al amanecer, el convoy reanudó su viaje. Asara se negó a comer y pasó los días llorando. A un día de viaje de Gochgrace, Asara empezó a sentir dolor abdominal. Su criada sospechaba que estaba de parto prematuro.
Urig envió de inmediato a 2 guardias para asegurar una posada y llamar a un médico, mientras el resto del grupo apuraba el paso. El convoy aún no había llegado a Gotsgrace cuando la criada de Asara gritó que había roto aguas y sangraba profusamente. Su estado era crítico. Urig ordenó de inmediato que el convoy se detuviera. A pesar de estar en medio de la nada en plena noche, sin ninguna aldea ni posada a la vista, no pudieron continuar. Los carruajes, sin suspensión y viajando por terreno irregular, eran demasiado bruscos. Renly, demasiado joven para comprender la gravedad de la situación, solo sabía que todos a su alrededor estaban nerviosos. Urig ordenó a los demás carruajes que rodearan el de Asara, con guardias apostados en el perímetro. Hombres a caballo se adentraron en el lugar, asegurándose de que ninguna bestia salvaje atraída por el olor a sangre se acercara. Dentro del convoy, solo había 2 mujeres, Asara y su criada. Urig y Renly, ambos de apenas 5 años, eran los únicos que no eran guardias. El resto de los hombres eran soldados. Urig, recordando fragmentos de materiales instructivos que había visto en su vida anterior y poseyendo magia curativa, se armó de valor para ayudar a pesar de la falta de decoro. La criada, joven e inexperta en partos, estaba presa del pánico. Al ver a Urig como un niño, accedió a regañadientes a que lo intentara. Al subir al carruaje, Urig se encontró con la parte inferior del cuerpo de Asara empapada en sangre. Rápidamente ordenó a los guardias que estaban afuera que trajeran agua y encendieran una fogata, mientras enviaba a la criada a buscar paños suaves para detener la hemorragia. Mientras la criada se marchaba a toda prisa, el resplandor de la magia de las manos sanadoras de Urig llenó el carruaje, deteniendo el flujo de sangre. Sin embargo, Asara, tras días sin comer y abrumada por el dolor, parecía haberse resignado a la muerte. Para una mujer con la voluntad de morir, ni siquiera la magia más poderosa podía hacer mucho. La criada regresó con paños y Urig se paró al frente del carruaje, guiándola a través del limitado conocimiento que tenía sobre el parto. Al poco rato, el llanto de una recién nacida inundó la noche. Asara, débil y apenas consciente, sostuvo a la pequeña un instante antes de que sus brazos se relajaran. La criada, acunando al niño, se volvió hacia Urig y le preguntó qué nombre debía ponerse. En este mundo, el nombre de un niño se elegía al nacer, y ese día servía tanto para el día del nombre como para el de su cumpleaños. Solo los salvajes más allá del muro esperaban a que un niño cumpliera 2 años para ponerle nombre. Entre el grupo, Urig y Renly ostentaban el rango más alto como hermanos menores del rey de los 7 reinos. Renly, sin embargo, permanecía completamente desconcertado. La criada, tras haber pasado 6 meses como vecina de Urig en Lanza del Sol, sabía que era sabio para su edad. Como Asara y Edar nunca se casaron, la muchacha tomaría Sand como apellido, de acuerdo con las costumbres dornienses para los bastardos. Que se llame Asara Sand, como su madre, dijo Urig, cerrando suavemente los ojos de Asara. El convoy finalmente llegó a Gotsgrace. Asara había fallecido, dejando a los guardias de Daine sin rumbo. Urig les ordenó quedarse en la posada por el momento. La criada, con la ayuda de un guardia, fue enviada a buscar una nodriza y luego enviar un mensajero a Starfall para informar a la casa Daine. Los guardias restantes debían quedarse y proteger a la niña. Urig también decidió quedarse en Gotsgrace unos días. Asara era más que un conocido para él, y no podía decidirse a irse sin asegurarse de que la situación se manejara adecuadamente. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Después de instalarse, Urig se quedó en su habitación, cuidando a la niña recién nacida. En la historia original, esta niña no sobrevivió, pero ahora, gracias a la magia curativa de Urig, había vuelto a la vida. Aún estaba débil, pero lo había logrado. La familia de su madre era noble. Aunque era bastarda, las costumbres de Dorne eran más liberales que las del norte, y mientras recibiera una educación adecuada, estaría bien. Además, la niña exhibía una tenue aura mágica. Urig había experimentado detectando fluctuaciones mágicas, y parecía que solo él poseía esta habilidad. Renly desconocía por completo la magia de los demás, y quizás fuera una habilidad otorgada por su reencarnación. La familia Stark portaba la sangre de los primeros hombres, y sus habilidades de wargo eran un don natural transmitido de generación en generación, con distinta intensidad. Tras una inspección más profunda, Urig dedujo que la magia de este recién nacido no era una habilidad de wargo, sino un talento para utilizar la magia de forma diferente. Por ejemplo, el mayor talento mágico de Renly era la curación, seguido de la magia de alteración, y le resultó más fácil aprender esos hechizos que otros.
Las habilidades de Wargo de los Stark, por otro lado, se manifestarían de forma natural a medida que envejecían y su poder mágico aumentaba, incluso sin entrenamiento formal. Uric apartó sus pensamientos y se acercó a la ventana, convocando una esfera de hielo en su mano. Mientras observaba a los pájaros que surcaban el cielo, su mente se desvió hacia los cuervos. El vidente verde, pensó. Probablemente usa algún tipo de magia espacial y temporal única en este mundo. Da igual. Ahora tengo mis propios medios de defensa. Aunque intente manipularme a través de sueños para matarme, ya no le temo. Antes le temía, pero a medida que envejezco, mi magia y mi fuerza física también aumentan. He entrado en un reino fuera de lo común. Mientras no me moleste, no iré a buscarlo. Pero si lo hace, me aseguraré de que se arrepienta. No dudaré en matarlo. El hermano de Azara tardó un mes en llegar a Godsgrace, ya que el viaje desde Starfall se vio obstaculizado por el desierto y las montañas. Al llegar, Uric habló con la familia Daine. Sé quién es el padre de la niña. Es una persona importante. Si la niña quiere saberlo cuando crezca, puede acudir a mí. La niña era la primera persona que Uric conocía en este mundo, aparte de Renly, quien poseía habilidades mágicas. Uric pensó en cómo podría entrenarla adecuadamente en el futuro. El hermano de Azara, al oír esto, pensó en las relaciones pasadas de Azara y luego recordó los rumores sobre el hermano de Uric, el rey Roberts. Cuanto más lo pensaba, más posible lo sentía. El linaje real. De inmediato declaró, ella es la única consanguínea de mi hermana. Ahora es mi familia. De hoy en adelante, será conocida como Azara Daine II. Legitimó oficialmente a la bastarda como parte de la casa Daine. En el camino de regreso a Bastión de Tormentas, Stannis Baratheon estaba ocupado reuniendo una nueva flota real, preparándose para un asalto a Rocadragón para erradicar los últimos restos de la casa Targaryen. Sin embargo, recientemente una poderosa tormenta azotó Rocadragón, y la exreina, que dio a luz a la princesa Daenerys en la isla, falleció a causa de una grave pérdida de sangre. La tormenta también destruyó la flota Targaryen y los barcos de sus vasallos. Sin embargo, la tormenta también se había cobrado las vidas de los exploradores de Stannis, por lo que no sabía que la flota Targaryen había sido destruida y continuó construyendo sus barcos en preparación para la batalla. Para cuando Stannis terminó de construir su flota y saltó, descubrió que los Targaryen ya no tenían barcos, solo fuerzas terrestres defendiendo el castillo. Tras capturar Rocadragón con facilidad, Stannis solo encontró la tumba de la reina y se enteró de que el príncipe Viserys y la princesa Daenerys ya habían huido a Oriente. En el año 284 DC, Uric y Renly finalmente regresaron a Bastión de Tormentas. El rey Roberto les envió un mensaje, solicitándoles que fueran a desembarco del rey para una boda. Sin demora, ambos partieron hacia la capital. Esta era la primera vez que Uric visitaba desembarco del rey. Antes de su reencarnación, había oído que la ciudad apestaba, pero al llegar, se dio cuenta de que algunas zonas apestaban tanto que hacían llorar. La dinastía Targaryen se había establecido hacía casi 300 años, y el pueblo pesquero que se alzaba anteriormente había sido rebautizado como Desembarco del Rey. Sin embargo, la Fortaleza Roja no había comenzado a construirse hasta 35 años después. La ciudad en sí tenía un diseño magnífico, pero el sistema de alcantarillado estaba muy poco desarrollado. Con el rápido crecimiento de la población, que ya rondaba los 500.000 habitantes, la administración de la ciudad había tenido dificultades para mantener el ritmo, lo que se tradujo en suciedad, desorden y aguas residuales que inundaban las calles. Solo la zona cercana a la Fortaleza Roja, donde residía la nobleza, estaba relativamente más limpia. Tras la entrada de la procesión a la ciudad, las carretas avanzaron lentamente hacia la Fortaleza Roja. Uric contempló las enormes ruinas en la cima de una colina distante. Ese es el Pozo del Dragón, pensó Uric. Aunque estaba en ruinas, aún se podía imaginar la grandeza del edificio original. La razón principal por la que Uric había ido a desembarco del rey era inspeccionar los huesos de los dragones en la Fortaleza Roja, para ver si había algún rastro de sus almas de dragón. Después de todo, estos dragones habían muerto hacía más de 100 años, y si quedaba alguna alma de dragón, sería una prueba de la capacidad de Uric para absorber su poder como dracónido. Al entrar en la Fortaleza Roja, Uric y Renly se dirigieron directamente a la fortaleza de Maegor para encontrarse con Roberts. Al recorrer los imponentes salones de la Fortaleza Roja, con capacidad para 1000 personas, Uric quedó impresionado.
El trono de hierro, que se alzaba imponente, era mucho más magnífico que su representación en la serie. Grandioso e imponente. Urik notó que los cráneos de dragón, que originalmente habían estado exhibidos en las paredes del salón, habían desaparecido, reemplazados por un gran estandarte del ciervo Baratheon con un fondo dorado, probablemente colgado allí por Robert, quien probablemente había arrojado los cráneos de dragón a la mazmorra. Cuando llegaron al estudio del rey, Roberto saludó a sus hermanos con una carcajada. Siento haberlos hecho esperar. Veamos si han perdido algo de peso, bromeó. Hermano mayor, ahora realmente eres el rey, dijo Renly con sorpresa, contemplando por primera vez la grandeza del legendario castillo real. Robert, que ahora lucía robusto y lleno de vigor, era muy distinto del hombre que había sido hacía un año. Su cuerpo era más fuerte, y la guerra sin duda lo había ayudado a madurar. Pero a pesar de su aparente éxito, Robert estaba profundamente insatisfecho con su matrimonio. Tywin Lannister había hecho lo que Robert quería pero no podía. Eliminar a los hijos de Rhaegar, su hijo y su hija. Sin embargo, Tywin no previó que la tarea se llevaría a cabo con tanta crueldad. Ahora, Dorne había convertido a Robert en su enemigo. Aunque el hermano y la hermana menores de Rhaegar escaparon, la línea de sucesión real quedó prácticamente truncada. Tywin asumió la culpa por Robert y, como parte del trato, Robert se casó con Cersei y permitió que Jaime permaneciera en la Guardia Real. Ustedes dos también ayudaron con esto, continuó Robert con entusiasmo. Les pedí que vinieran temprano porque quería hablar sobre sus recompensas. Nombraré a Stannis señor de Rocadragón, a Renly señor de Bastión de Tormentas, y en cuanto a los miembros de la casa Buquel, están casi todos muertos. Los supervivientes serán enviados al muro. Urik, te nombro señor de las astas en las tierras de la corona. ¿Por qué envían al segundo hermano a Rocadragón? Preguntó Renly, confundido. Dada su educación, el segundo hermano debería haber heredado las tierras familiares. No tienes que preocuparte por eso, respondió Robert con firmeza. Su feudo ya está decidido. Urik comprendió la situación y supo que razonar con Robert no cambiaría nada. Decidió hablar abiertamente sobre sus propios planes. Después de tu boda, quiero ir a la ciudadela a estudiar unos años. La verdad es que no puedo administrar un feudo. Puedes dejar que la corona lo administre por ahora. ¿Es porque no estás contento con el feudo? Preguntó Robert, algo desconcertado. Renly heredará las propiedades familiares, pero tú eres solo un niño. ¿Quién confiaría en ti para que me aconsejaras? Te estoy recompensando por tus méritos, pero si te doy un feudo importante, podrías molestar a otros soldados. Así que te doy una tierra sin gente para acallar esas voces. Urik respondió con calma. Ni siquiera quiero un feudo ahora mismo. ¿No sería mejor centrarse en estudiar magia? Bueno, entonces puedes ir a la ciudadela, dijo Roberts. Pero ¿estás segura de que quieres renunciar al apellido, no casarte y convertirte en una erudita ascética? ¿Arruinarías tu compromiso con Dorne? Robert parecía desconcertado, ya que no era raro que los hijos menores de las familias nobles se marcharan a estudiar, pero siempre existía la expectativa de que regresaran y contribuyeran a la familia. Algunos se convirtieron en eruditos o incluso en miembros de la Guardia de la Noche. Le preocupaba que Urik pudiera estar influenciado por alguien más. Claro que no. Solo quiero estudiar. Dentro de unos años, me iré. Inventaré alguna excusa para abandonar. Robert siempre creyó que los eruditos no eran más que ascetas, que vivían inmersos en el estudio y carentes de alegría. ¿Acaso su hermano era demasiado listo para su propio bien? Hermano mayor, ¿recuerdas al príncipe Oberyn de Dorne? Preguntó Urik con tono despreocupado. Forjó 6 anillos en la ciudadela, pero abandonó la tarea y ahora vive libre y sin preocupaciones. ¿Te convenció de ir a la ciudadela? Preguntó Robert, preocupado de que su hermano hubiera sido influenciado por Oberyn, sobre todo después de la reciente guerra en la que Dorne perdió a su tío y a su hermana. Claro que no, respondió Urik. Solo lo he visto unas cuantas veces en Dorne. Soy mago y me he topado con un cuello de botella. Necesito más conocimientos para mejorar mi magia, así que debo ir a la ciudadela. De acuerdo, dijo Robert, cediendo a regañadientes. Siempre has sido testarudo. Esta vez te apoyaré. Si quieres volver, solo envíame una carta y encontraré la manera de sacarte de ahí sin afectar tu reputación. Como rey, Robert tenía muchas maneras legítimas de ayudar a Urik a salir de la ciudadela si era necesario. Gracias, hermano mayor. Hay una cosa más con la que necesito tu ayuda, algo muy importante. Robert, sintiendo que esto iba en serio, le dedicó toda su atención. Como rey de los 7 reinos, ¿qué no puedo hacer? Hablar.
Por favor, limpien la suciedad de desembarco del rey. Huele fatal. Robert se echó a reír. Jaja, qué asco. Yo me encargo. Dijo con una sonrisa, aunque en cuanto a los detalles, se los dejaba a sus ministros. No le importaba cuánto dinero costara, siempre y cuando se hiciera el trabajo. Urig pensó para sí mismo. Al menos Robert está desperdiciando dinero en algo bueno por una vez. Una cosa más, hermano mayor. ¿Dónde pusiste las calaveras de dragón en el pasillo? Renly y yo queremos verlas. Haré que los guardias te lleven allí. Robert accedió de inmediato y luego llamó a Varys, que esperaba afuera, para que entrara y le diera instrucciones. Ahora que eres rey, ya no necesito mantener mi magia en secreto, pero no lo anunciaré formalmente. Lo revelaré poco a poco, en el momento oportuno. La magia desapareció hace siglos, así que la gente necesita tiempo para aceptarla, continuó Urig, mirando a Varys, que estaba cerca. Notó que la mirada de Robert oscilaba entre él y Renly, al darse cuenta de que la magia de Urig era mucho más poderosa que la de Renly. Robert se giró entonces hacia Renly. Renly asintió. Era algo que él y Urig habían acordado de antemano. La magia de destrucción de Urig había alcanzado un nivel intermedio, pero había decidido mantenerla en secreto hasta dominarla mejor. Su tiempo en Dorne también le había hecho comprender que este mundo era mucho más complejo de lo que creía originalmente. Está bien. Tú eres quien debe gestionar tus asuntos. Te apoyaré incondicionalmente, dijo Roberts. Entonces, si no hay nada más que hacer, Renly y yo iremos a ver los caneos de dragón, dijo Urig, ansioso por verlos ahora que el asunto estaba resuelto. En Poniente, todos crecen oyendo historias de dragones. Cualquiera con los medios querría ver uno, aunque solo fuera una vez. Cuando Robert retiró los caneos de dragón del gran salón de la Fortaleza Roja, fue para asegurarse de que sus señores y cortesanos no recordaran a la casa Targaryen. Era la época de la dinastía Baratheon. Ser Barristan Selmy, quien llevó a Urig y Renly a ver las calaveras de dragón, tenía 47 años y servía como Lord Comandante de la Guardia Real del Rey Roberts. Años antes, había acompañado al príncipe Rhaegar a Bastión de Tormentas para un torneo y había compartido una comida en la misma mesa con Urig y Renly. Robert confiaba mucho más en Barristan que en Jaime, quien recientemente había asesinado al rey Aerys. La Guardia Real, que en su día contaba con 7 hombres, se había reducido a solo Barristan y Jaime tras la muerte de los otros 5 en la guerra. Se celebraría un torneo durante la boda de Robert para seleccionar a 5 nuevos miembros que completarían sus filas. La casa Selmy, banderizos de Bastión de Tormentas, era leal vasallo de Roberts. El propio Barristan había servido en la Guardia Real del Rey Loco y se vio atrapado entre la lealtad familiar y sus juramentos durante la rebelión. Decidió honrar sus votos y defender a su rey. Gravemente herido tras la derrota en el Tridente, casi fue ejecutado por Roose Bolton de fuerte terror. Sin embargo, Robert no solo le salvó la vida y curó sus heridas, sino que también lo indultó tras ascender al trono, nombrándolo Lord Comandante de la Guardia Real. Con ello, Robert se ganó un protector leal y evitó a la familia Selmy la humillación de ver a sus descendientes deshonrados, prueba de su talento para la estrategia y el liderazgo. Urig y Barristan hablaron de sus experiencias en Dorne y de la legendaria Espada del Amanecer, una antigua compañera ahora perdida. La nostalgia impregnaba su conversación, aunque Barristan no mencionó la magia, probablemente asumiendo que los comentarios previos de Robert y Renly al respecto eran una simple broma. Las mazmorras estaban vacías, como lo habían estado desde la amnistía de Roberto. Quienes merecían la muerte habían sido ejecutados, mientras que otros habían sido indultados tras su coronación. Antes incluso de llegar a los caneos de dragón, Urig sintió una extraña sensación. No era una onda mágica, sino algo completamente diferente, algo completamente nuevo. A medida que se acercaban, sintió otra presencia presionándolo. Al doblar una esquina, a una cierta distancia de las calaveras, vieron un alma de dragón fantasmal emerger de una de las calaveras más grandes y dirigirse velozmente hacia Urig. El alma se fusionó con su cuerpo, dejando un cúmulo de energía púrpura pulsante en su mente. Urig miró a Renly y a Barristan, pero ninguno pareció notar nada inusual mientras se acercaban a las calaveras. Parecía que los asuntos del alma eran imperceptibles incluso para los practicantes de magia, a menos que se especializaran en artes o habilidades relacionadas con el alma. Barristan sostenía una antorcha en alto mientras Renly, visiblemente fascinado, examinaba con atención los diversos caneos de dragón de distintos tamaños. Los recorrió con fascinación, lo que llevó a Barristan a advertirle: «Cuidado. Los huesos de dragón están calientes al tacto».
Renly, quien había estado aprendiendo magia de fuego y Urig le había enseñado a protegerse del calor intenso, se acercó con más cautela esta vez. Logró no quemarse. Urig absorbió las almas de 7 dragones. Las almas de los dragones que llevaban demasiado tiempo muertos o cuyos cráneos estaban gravemente dañados ya se habían disipado. Tras absorber las almas de dragón, Urig comenzó a observar los 18 cráneos en la cámara, de distintos tamaños. Los huesos de dragón recién fallecidos eran blancos e irradiaban un calor inmenso. Con el paso de los siglos, se fueron ennegreciendo gradualmente. Los cráneos de los que acababa de absorber las almas eran de un blanco grisáceo, mientras que los cráneos negros pertenecían a dragones que habían muerto mucho antes. El cráneo más grande probablemente era el de Valerión, el terror negro, quien vivió unos 200 años antes de morir de viejo. Los dragones, una vez unidos a un jinete, eran increíblemente leales, obedeciendo órdenes incluso de atacar y matar a sus compañeros dragones. Sin embargo, tras la muerte de su jinete, aceptaban a uno nuevo. Valerión había estado unido a 4 jinetes de dragón diferentes a lo largo de su vida. Ser Bardistán, notando lo cautivados que estaban los dos muchachos, habló. Los huesos de dragón son increíblemente ricos en hierro y retienen el calor durante mucho tiempo. Algunos se han usado como decoración, y algunos se han utilizado para fabricar arcos de hueso de dragón. Sin embargo, se dice que usar objetos de hueso de dragón provoca la ira de otros dragones, por lo que pocos se atreven a fabricarlos. Urig, analizando los huesos de dragón con sus habilidades de forja, pensó. Cuando mi habilidad de forja alcance su máximo potencial, intentaré crear una armadura y armas de hueso de dragón. Que vengan los dragones en busca de venganza. Otros quizá les teman, pero como dracónido, soy su azote. Solo vendrán a rescatar sus almas. Tras salir de las mazmorras, Urig regresó a la fortaleza de Maegor para descansar. Normalmente, la fortaleza estaba reservada para la familia real, mientras que otros nobles se alojaban en otras zonas de desembarco del rey. Sin embargo, como la boda de Roberta aún no se había celebrado y la fortaleza roja estaba deshabitada, Urig y Renly pudieron alojarse allí. Esa noche, Urig miró el cielo estrellado y dejó que su conciencia se perdiera en los cielos. Los gritos de dragón que había explorado previamente, pero que le habían parecido inútiles, ahora tenían potencial. Con 7 almas de dragón a su disposición, era hora de reconsiderar sus posibilidades. En el mundo de The Elder Scrolls V. Skyrim, los gritos de dragón eran una forma de magia creada por dragones que usaban su lenguaje. Los dragones podían exhalar fuego, hielo y rayos, controlar el clima e invocar entidades mediante estos gritos. Su poder superaba con creces el de la magia convencional gracias a su inmenso tamaño y abundante energía mágica. Para un dracónido, absorber el alma de un dragón era un requisito previo para usar los gritos de dragón. El segundo requisito crucial era comprender el lenguaje del dragón y las palabras de poder inscritas como hechizos. En la historia del juego, los dragones poseían su propia gramática y fonética, así como runas grabadas con garras en superficies de piedra, algunas imbuidas de poder mágico. El lenguaje dragón era simplemente su medio de comunicación, pero las mágicas palabras de poder constituían la esencia de los gritos de dragón. El habla casual de los dragones no desataba magia, al igual que el conjuro de un mago solo la desencadenaba cuando se invocaba correctamente. De lo contrario, el parloteo de los dragones convertiría el mundo en un caos. Cuanto más profunda era la comprensión de las palabras de poder, mayor era la fuerza de los gritos de dragón. En el juego, absorber almas de dragón también transfería su conocimiento. Sin embargo, las almas que Urig acababa de absorber parecían contener poco más que unas pocas palabras de dragón básicas, como volar, tierra y fuego. Urig dedujo que los dragones de Poniente eran prácticamente analfabetos en la magia de los dragones. Los Targaryen, que solo dominaban el Bajo Valirio y habían perdido hacía tiempo el Alto Valirio y sus tradiciones mágicas, habían criado a sus dragones como bestias sin educación, desperdiciando su inmenso potencial. Sabiendo que los dos mundos en los que se había fusionado eran mucho más complejos que los originales, Urig decidió centrarse en dominar la fuerza implacable, el grito distintivo de cualquier sangre de dragón. Sin embargo, solo pudo comprender el significado de la primera palabra de poder. Primera palabra. Fuerza. Infundió un alma de dragón en la palabra, sintiendo que el conocimiento y las experiencias que la acompañaban inundaban su mente. Surgió la visión de un dragón susurrando en su conciencia, guiándolo en el proceso. Girándose hacia su cama, Urig respiró hondo, canalizando magia hacia su garganta. El flujo se sintió completamente diferente a otras formas de magia que había usado antes. De repente, gritó. ¡Fus!
Una visible ola de energía brotó de su boca. Almohadas, mantas y sábanas volaron por los aires. Incluso el marco de madera de la cama chirrió al caer al suelo, empujado 1 metro hacia adelante, y el chirrido le rechinó los oídos. El resultado fue prometedor. Fus, que significa fuerza, alteró el equilibrio y creó una potente explosión. Sin embargo, la segunda y la tercera palabra del grito, ro, equilibrio, y da, empujar, permanecieron incomprensibles. Aunque Wright recordaba su significado del juego, esta adaptación radical del mundo de Juego de Tronos convirtió cada palabra en un complejo sistema de reglas. Al inyectar su conciencia en las palabras restantes, se reveló una abrumadora avalancha de información ininteligible. Sin inmutarse, Wright decidió experimentar de nuevo. Inhaló y gritó. Fus. Ro. Da. El resultado fue el mismo. Las almohadas, las sábanas y la cama se movieron exactamente igual que antes. Claramente, solo la primera palabra tuvo efecto, pues las demás aún no eran palabras de poder, sino simplemente lenguaje del dragón hablado. Al darse cuenta de lo limitado de su comprensión, Wright dejó de lado los demás gritos por ahora. Volvió la mirada hacia el alféizar de la ventana, donde un cuervo se había posado en silencio. En cuanto Wright lo notó, el cuervo se arregló las plumas como si fingiera ser un pájaro común. Pero Wright percibió el aura mágica que lo rodeaba. ¿Debería llamarte cuervo de 3 ojos o cuervo de sangre, Brynden Rivers? Preguntó Wright con indiferencia. Absorber almas de dragón debió haber alterado el futuro, pues ahora, el enigmático cuervo se había interesado por él. Sin embargo, Wright, tras adentrarse en el reino de lo extraordinario, no veía gran amenaza en el cuervo de 3 ojos. Más allá de manipular sueños para sembrar discordia, Brynden no tenía ningún poder real sobre él. El cuervo se giró para mirar a Wright. No me molestes y yo no te molestaré, dijo Wright con desdén. Cuando el cuervo no mostró intención de irse, Wright levantó la mano y lanzó un orbe de luz. El hechizo, un simple encantamiento de iluminación sin propiedades ofensivas, produjo un orbe brillante que se adhirió a cualquier objeto que tocara hasta agotar su magia. El orbe salió disparado y aterrizó junto al ojo del cuervo, con su brillante luz cegadora. El cuervo batió las alas y graznó en protesta, dando saltos en círculos para sacudirse la luz, pero fue en vano. Con un graznido indignado, voló hacia la noche. Te cegué el ojo de cuervo. Gritó Wright con una sonrisa burlona. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.